declaramos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el Señor, Él es mi roca fuerte. Amén. Vamos, iglesia. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. De hoy cantaremos, celebramos su poder, con alegría de corazón, como el que va con la balanza, monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias,
amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Hola, un saludo muy especial a todos mis hermanos de la Iglesia Unión Misionera. Aquí estamos nuevamente con el sermón de las 7 palabras. Queremos que ustedes sigan estudiando la palabra de Dios con estas 7 importantes palabras que Jesús mencionó antes de su muerte. Y hoy nos corresponde la palabra número 6 que Jesús mencionó antes de su muerte, que es consumado es. Queremos que ustedes sigan allí estudiando y esta palabra se encuentra en Juan 17:30 para que ustedes allí se conecten y continúen allí estudiando lo que venimos haciendo en este sermón. Bueno, para entrar en materia, esta palabra número 6 mencionada por Jesús, consumado es, bueno, es una palabra que viene del griego tetelestai, ¿sí? Que quiere decir completado, pagado, logrado, cumplido, consumado o triunfo. ¿Sí? Es una palabra que comunica la idea de una tarea asignada. ¿Sí? Aquí
se está mostrando, se puede ver en la palabra mencionada por Jesús, consumado es, toda la obra redentora de Cristo. Quedó completada allí. Esa obra de Cristo quedó allí completada con esa palabra. Ya más adelante vamos a seguir comentando sobre lo que encierra esta palabra. Entonces, la palabra tetelestai es una palabra que se ha encontrado en papiros que se utilizaban antiguamente para indicar que se había dado un pago total de una deuda. Entonces, esta palabra quiere decir pago total de una deuda, ¿sí? Completado, pagado, paz y salvo, ¿sí? Como decía, tetelestai además viene de una raíz griega de la palabra teleios, que quiere decir completar o llevar a cabo. Bueno, como ya saliéndonos de este contexto un poco de la raíz, quiero como decir qué fue lo que anteriormente llevó a que toda esta situación de que llevara a Jesús a mencionar esta palabra sucediera, ¿sí? Pues todos saben que todo fue a raíz de la causa o del pecado de Adán y Eva, de la caída. Y a raíz de eso, pues Dios tenía que enviar a un Salvador para redimir toda esa obra de inmoralidad y de pecado que la humanidad de la cual la humanidad estaba inundada, ¿sí? Que fue debido al pecado. Entonces, desde la cruz, Jesús dijo, consumado es. Y este hecho se completó. La obra de Cristo, allí en esa palabra se completó. Jesús dijo, he terminado mi obra, ¿sí? Consumado es, tetelestai. Pero este es un hecho que tiene un efecto permanente para nosotros los creyentes, ¿sí? Y es un efecto que dura para siempre, que es su salvación, que es la vida eterna, que Cristo nos da. Entonces Cristo allí está diciendo que está completando algo por nosotros, que iba a tener un efecto permanente y del cual nosotros íbamos a empezar a gozar de él. Vamos a Juan 17:4, que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí podemos ver que Jesús estaba diciendo que ha acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. ¿Y cuál fue la obra? La obra de entregarse, de primero venir a la humanidad, a la tierra, por orden de Dios, ¿sí? Por voluntad de Dios, de la Trinidad, y venir a entregarse por nosotros, pero primero hacer una obra de discipulado, de enseñanza del Evangelio, de compartir el Evangelio, y después la obra de entregarse en la cruz por nuestros pecados, siendo Él sin mancha y siendo Él libre de pecado. Entonces, vemos que en Juan 17:4 ya dice Jesús que te ha glorificado al Padre, ¿sí? Y Él espera que después de haber completado la obra que el Padre le encomendó, Él espera que el Padre lo glorifique al lado de Él, como Él sabe que va a estar, el lugar sabe dónde va a estar, que es a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús era la realidad de las sombras del Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús era la realidad de quien era Moisés como profeta, ¿sí? Era la realidad de Aarón como sumo sacerdote. Jesús iba a ser nuestro sumo sacerdote. Jesús era la realidad de David como rey, porque Jesús venía a ser el Rey de Gloria, ¿sí? Quien nos iba a salvar y quien iba a libertarnos de la esclavitud del pecado. También en Primera de Pedro 1:18 vemos que se menciona que Cristo fue la obra perfecta y sin mancha que nosotros o que el Padre necesitaba para pagar por el pecado que nosotros debíamos pagar, ¿sí? Él debía ser el cordero sin mancha que debía ser sacrificado, del cual su sangre debía ser rociada para que los pecados fueran limpios, nuestros pecados fueran limpios y estuviéramos sin mancha delante del Padre.
Entonces, vemos que esta palabra consumado es, ¿sí? Es una palabra muy grande, ¿sí? Muy grande porque no solo es el significado que representa, sino realmente el contexto y todo lo que encierra aún para nosotros, ¿sí? Allí Jesús estaba proclamando que ya había terminado, que ya nosotros no teníamos deudas, que ya nosotros no teníamos deudas morales con Dios, que ya nosotros estábamos libres de pecado a través de lo que Él había hecho. Entonces, consumado es el grito que la humanidad estaba esperando desde la caída de Adán. Tanto tiempo, tantos años, décadas, siglos, la humanidad esperando ser redimida, pero solo a través de Jesús ellos pudieron haber experimentado, o pudimos experimentar, esta salvación y esta redención. Consumado es, tetelestai. Entonces, el día que Cristo mencionó esta palabra, el infierno tembló, ¿sí? El día que Cristo mencionó esta palabra, en ese momento, la ira y la misericordia de Dios se juntaron, ¿sí? La ira de Dios porque demandaba el pago del pecado que nosotros le debíamos a Dios y que teníamos por la deuda moral del hombre, ¿sí? Teníamos una deuda moral impagable, pero solo Jesús, a través de consumado es, pudo dejar por sentado que esa deuda ya había sido paga. Y por la misericordia de Dios porque Cristo se estaba ofreciendo voluntariamente para hacer dicho pago de esa deuda. Entonces vemos que la ira porque nosotros no podíamos pagar eso, y la misericordia porque Cristo se estaba ofreciendo por nosotros. Vemos ahí el gran amor de Jesús y de Dios por redimirnos y por darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ese día que Cristo dijo consumado es, Él estaba pagando la última cuota y la más importante de toda la deuda de la humanidad. Él dijo, aquí pagué mi deuda, aquí mi obra fue completada. Podríamos llamarlo en términos que nosotros mencionamos aquí, estábamos a paz y salvo, ¿sí? Ya no debíamos nada. Ya estaba nuestra carta de paz y salvo para toda la eternidad, ¿sí? Para siempre. Entonces, consideremos un poco cuando nosotros muchas veces hemos estado en pecado o no hemos conocido a Jesús todavía y estamos en el pecado de la mentira, ¿sí? Ahí podemos ir a Dios y a Jesús y Él nos dice, consumada tu deuda, ya no me debes nada, ¿sí? Sé libre de la mentira. O si el pecado es de adulterio, puedes ir a Jesús y decirle, y Él te dice, tu deuda ha sido consumada, ya no me debes nada. O si estás viendo pornografía, o estás dejándote llevar por deseos sexuales, ve a Jesús y Él te dice, ya no me debes nada. Tu deuda ha sido pagada, consumada es, ya lo pagué por ti. Eso es genial, eso es grandioso, realmente. Y es importante que nos detengamos a mirar todo lo importante que es esta palabra que Jesús mencionó, porque si Él la mencionó es porque es interminable lo que podemos encontrar allí. Es un océano de palabra lo que vemos allí. Entonces, veamos que en Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos que en esta palabra en Isaías 53:10 se está diciendo que el profeta dice que Dios quiso quebrantar a Jesús, ¿sí? Lo llevó a tal punto de padecer, como dice en Salmo 26:2,
que él iba a ser llevado como un gusano, ¿sí? Iba a ser estripado como un gusano. Y al ser estripado como gusano, o ser quebrantado de tal manera, pues es lo que podemos ver como cuando él recibió todo ese maltrato que recibió, esos latigazos, ¿sí? Esos golpes en su cuerpo que lo dejaron como una sola llaga. Vemos que él tuvo que derramar su sangre y lo hizo y se entregó voluntariamente, ¿sí? Él dijo, yo me ofrezco, ¿sí? Yo lo hago, yo pago esa deuda que toda la humanidad tiene con el hombre. Entonces, asimismo Dios quiso quebrantarlo, ¿sí? Para que Él nos pudiera dar a nosotros el regalo de tener una deuda paga, ¿sí? De ser libres moralmente ante Dios por una deuda que no podíamos pagar. Entonces, cuando Jesús mencionó esta palabra consumado es, pues una serie de cosas se terminaron. Una de ellas es los sacrificios. Ya el pueblo de Dios no tenía que hacer más sacrificios por el pecado. Ya no tenían que ir vez tras vez a sacrificar animales por el pecado del pueblo, por el pecado de la humanidad. Ya Él iba a llegar una vez y para siempre a hacer ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. También, otra cosa que terminó cuando Él dijo consumado es que ya nuestros pecados iban a ser purificados, ¿sí? Nosotros vemos que en Hebreos 1:3 dice que el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vemos que en esta palabra Jesús o el escritor está diciendo que Cristo ya había pagado y había purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Por derramar su sangre, ya nosotros habíamos sido limpios. Entonces, si estás ahí, no te des más golpes de pecho diciendo, Padre, perdóname, Padre, perdóname, Padre, perdóname. Ya Jesús pagó por tus pecados, una vez y para siempre. Ahora lo que debes es restaurar tu relación con Dios. Ahora lo que Él quiere es que tú estés más cerca de Dios y te entregues realmente en servicio a Él, ¿sí? Entonces, Jesús, al mencionar esta palabra en Hebreos, vemos que Jesús al terminar su obra, cuando dijo consumado es, tetelestai, Jesús ya se fue a sentar a la diestra de Dios, ¿sí? Porque ya todo se había completado. Él dijo, aquí terminé mi labor, aquí terminé mi trabajo que el Padre me encomendó. Ahora entrego mi espíritu, ¿sí? Y Él se entregó al Padre y se fue a sentar a la diestra de Él, a la derecha del Padre. Bueno, y tercero, otra cosa que terminó con consumado es que ya Jesús le iba a dar un golpe certero a Satanás en la cabeza, ¿sí? Y eso fue que al momento de Jesús ir a la cruz y decir consumado es, ahí se estaba cumpliendo lo que dice en Génesis 3:15, que dice que el Satanás lo herirá en el calcañar, pero Jesús lo va a herir en la cabeza. Ahí Jesús estaba dando un golpe certero al poder de las tinieblas y estaba golpeando al diablo en la cabeza. O sea, lo estaba tumbando de donde estaba. Como dice en Colosenses 3, del 13 al 15, dice, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí vemos el golpe certero de Dios o de Jesús en la cabeza de Satanás. Ahí Jesús estaba anulando el acta de los decretos, las cosas de la ley que no estaban dejando al hombre acercarse a Dios y ser libre del pecado, ¿sí? Estaba anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cogió esa ley y dijo, esto ya no sirve más. Hay un nuevo pacto en mi sangre. Y lo clavó en la cruz. Y despojó, ahí le dio el golpe certero a Satanás en la cabeza, despojó a principados y a potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Consumado es. Jesús ha triunfado, Jesús ha vencido la muerte, ¿sí? Y nosotros aún somos partícipes de esa bendición tan grande que Él nos ha regalado. Entonces, a partir de esta palabra, consumado es, Satanás iba a quedar derrotado, desarmado, debilitado y sin autoridad frente a nosotros. Ya Él estaba derrotando el poder que nos estaba alejando de Dios. Consumado es. Allí comenzó la destrucción masiva y a gran escala del poder de las tinieblas, ¿sí? Ya no iba a haber acusación de Satanás contra nosotros. Es grandioso. Consumado es. Jesús pagó la deuda. Jesús nos libertó y Jesús nos dio vida juntamente con Él. En Hebreos 2:14 al 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Esta versión que leí es en Nueva Traducción Viviente, porque quería que quedara claro que los seres humanos, nosotros, hemos sido de carne, pero Jesús también, carne y sangre. Pero solo Él, una persona de carne y sangre, podía morir para quebrantar el poder del diablo, ¿sí? El poder que Él tenía sobre la muerte. Y ahí Jesús estaba venciendo la muerte. Entonces, solo a través de la muerte de Cristo, Jesús le quitó el poder al diablo que Él tenía sobre la muerte en sus manos. Se lo arrebató. Por eso la resurrección de Cristo apunta y asegura la nuestra, ¿sí? Jesús estaba con su muerte venciendo la misma muerte, pero con la resurrección está simbolizando que nosotros también vamos a gozar de esta bendición, de este beneficio que es estar con Él en una eternidad. Entonces, cuando Cristo dijo, consumado es, se terminó el pacto de la ley y ahora un nuevo pacto en su sangre ha surgido, ¿sí? Ya el pacto anterior se ha hecho obsoleto y el nuevo pacto se ha hecho nuevo, que es a través de Jesús. Solo hay un camino al Padre y es a través de Jesús. Por eso Él estaba diciendo, consumado es. Ya no hay división, ya no hay un muro que nos divide, que divide a la humanidad de Dios. No, ya es directamente que pueden gozar de esa bendición. Y por último, como dice en Colosenses 2:13 al 14, dice, Cristo tomó la ley, la clavó en la cruz y ya había un nuevo pacto en su sangre por medio de la gracia que Jesús nos estaba regalando a través de su sacrificio. Entonces, Tetelestai, como dice, consumado es, no fue un fin, ¿sí? No fue un fin de que ahí terminó todo, no. Es el comienzo, es un comienzo glorioso de un nuevo pacto en el que una vez Jesús canceló la deuda del pecado que nosotros teníamos y no podíamos pagar. Allí estaba terminando algo, pero estaba iniciando un futuro glorioso para nosotros los creyentes, para nosotros los santos. Gloria a Dios por esto y qué bendición que cada uno, cada día podamos
entender el valor de la cruz. Y que vayamos y pensemos que realmente la cruz fue necesaria, ¿sí? Y con lo que acabamos de decir, fue necesaria porque había una deuda moral contra Dios, ¿sí? Había una perdición y una depravación muy grandes debido a la caída de Adán y Eva. Y ese daño tan grande requería una redención mucho mayor. Y fue a través de la cruz que gozamos de esa redención y de ese pago perfecto por el pecado que nosotros teníamos con Dios. Yo oro para que podamos nosotros reconocer el valor de la cruz y entender que consumado es todo lo que antes nos dividía de Dios, y ahora el nuevo pacto en Jesús por su gracia nos permite gozar de todos sus beneficios, de todas sus bendiciones y de nuestra relación con Él. Gloria a Dios por esto, y qué bendición que podamos seguir perseverando en la obra de Jesús y en lo que Él realmente hizo por nosotros. Muchas gracias y gloria a Dios por esta palabra. Bendiciones. Originando desde Guadalajara de Buga, en el centro del Valle del Cauca. Y UNEC Radio te acompaña siempre.